Bueno, buenas noches a todos. Eh, un gusto el día de hoy estar con tanta gente, muchos conocidos, amigos, así que muchas gracias a todos por estar. Y un gusto también por recibirlo a Gabriel Meraz, un amigo nuestro y de muchos de ustedes sabemos, miembro de la École Lacanienne y actualmente director de la École Lacanienne. Bueno, él hoy va a hablar, puso un título por demás interesante que voy a leerlo, es El estilo tardío de Lacan, la tercera. Así que bueno, Gabriel, te escuchamos con gusto. Buenas noches, Gabriel, bienvenido. Muchas gracias, Estela, gracias, Eduardo, por esta invitación. ¿Se escucha bien ahí? Perfecto. Ok. Bien, sí, el estilo tardío y la tercera, digamos que da cuenta de lo que voy a intentar transmitirles hoy desde el título, y es que, bueno, la tercera creo que es una conferencia en la que vale la pena detenerse por muchas cuestiones, solamente voy a poder puntualizar algunas, pero creo que es particularmente importante debido al momento de la enseñanza de Lacan en el que se encuentra. Esto es unos meses después del seminario Le Non-Douter y un mes antes de dar comienzo al seminario siguiente, RSI. Lo que les voy a presentar entonces es, bueno, una parte de la investigación que mantengo en curso desde hace un tiempo sobre esto que llamo el estilo tardío de Lacan, y que lo presenté la primera vez en público ya hace un tiempo, hace 3 años, en la ciudad de Montevideo, en un coloquio de la escuela acerca de la escritura en psicoanálisis, y que, bueno, básicamente es para mí una especie de anteojos para leer los últimos seminarios de Lacan, ¿no? A partir de cierto momento que voy a intentar situar hoy, creo que hay un cambio de estilo en la enseñanza de Lacan, en eso que llamamos enseñanza de Lacan, y bueno, hay ciertos rasgos que reconozco ahí como parte de esto que se llama estilo tardío, y que si hay tiempo voy a intentar también señalar hacia el final. Estilo tardío es una noción que surge del campo de los estudios musicales de Teodoro Adorno, este filósofo que justo hizo como uno de sus objetos centrales de estudio el de la música, ¿no? En particular, él habla del estilo tardío de Beethoven, las últimas piezas compuestas por Ludwig van Beethoven, los últimos cuartetos de cuerda, las últimas sonatas de piano, sobre todo, son los que van a caracterizar estos rasgos del estilo tardío, ¿no? Con respecto a los últimos seminarios de Lacan, bueno, se sabe que son con frecuencia los menos estudiados, los menos atendidos, ¿no? por los comentaristas de Lacan. Y justo hay que decir que uno de los rasgos del estilo tardío es el distanciamiento y la perplejidad del público, ¿sí? Los últimos seminarios de Lacan, tal como las últimas obras de Beethoven en su tiempo, desconciertan al público. La noción de estilo es algo tan extenso que la voy a intentar circunscribir en 3 aspectos, ¿no? El estilo como un instrumento de escritura, ¿no? Como puede ser una pluma, un estilo, como se dice en ciertas lenguas, una estilográfica, forma parte de lo que se puede llamar estilo. Es algo también desde el campo de la retórica y desde la retórica clásica, algo que está ligado a una cierta forma de discursividad. Y es también un rasgo subjetivo. ¿Sí? Un estilo es algo que se puede decir va a caracterizar a un sujeto y, bueno, en el caso del estilo tardío de Lacan se va a tratar justo de la forma de relación de Lacan con el Borromeo. El Borromeo justo
tomado como un medio y como instrumento de escritura. El surgimiento del estilo tardío en los seminarios de Lacan creo que se puede situar en una fecha muy específica, ¿no? En un momento muy claro en el tiempo, que sería el 13 de noviembre de 1973, que es la primera lección del seminario Le Nom du Père, que se ha traducido como los desengañados se engañan o los no incautos yerran, donde se pierde el juego de palabras, ¿verdad? Que Lacan está haciendo en remembranza de otro seminario anterior que no va a llevar a cabo, ¿no? Sobre los nombres del padre, Le Nom du Père. Entonces, en el instante en que Lacan empieza ese seminario, lo hace dando una especie de advertencia bajo las palabras recomienzo. Y lo repite, recomienzo, je recommence. Me parece que él justo da una indicación para considerar que en ese momento se abre un punto de inflexión, ¿no? Que marca un antes y un después, por un lado, y por otro lado, bueno, también nos está diciendo que hay algo que está situado bajo la forma de un proyecto que va a consistir sobre todo en someter a revisión su ternario. ¿Sí? Es ese momento en donde, como lo ha señalado Jean Alouche en el último capítulo de un libro que se llama Freud y después Lacan, es el momento de ese viraje en donde, si bien el ternario de Lacan había sido sobre todo un instrumento para someter a revisión y poner bajo cuestión los problemas del psicoanálisis, es el ternario mismo el que se va a volver un problema. Si bien, por supuesto, esto ya existía en los seminarios precedentes, es a partir del nudo Borromeo, y así lo señala también Jean Alouche, que esto pasa a ser parte de un primer plano, ¿no? Pasa a un primer orden. Lo que yo sostengo es que este cambio de estilo y el surgimiento del estilo tardío en Lacan, que en palabras de Said no es otra cosa que el surgimiento de un lenguaje nuevo, es una consecuencia directa de la introducción del nudo Borromeo en su enseñanza. Me interesa entonces esta relación que tiene antecedentes en el campo de la literatura, en donde justo el cambio de soporte material de la escritura incide en ciertos cambios de estilo. Voy a mencionar solamente, voy a pasar 3 ejemplos. El caso de Nietzsche, por ejemplo, ¿no? En Nietzsche se sabe que cuando empieza a utilizar la máquina de escribir, deja las prosas extensas, ¿no? De corte literario, a los que nos tenía acostumbrados, digamos, en su primera producción, y empieza a producir argumentos más sintéticos, en forma fragmentaria, en forma de aforismos, ¿no? Esto es algo que está totalmente ligado al uso de la máquina de escribir. El escritor suizo Robert Balzer, que cuando deja la pluma y empieza a escribir, hay que decir, ya en un hospital psiquiátrico, en superficies de papel muy reducidas y con lápiz, empieza a producir ciertos textos que hoy se conocen como microgramas y que dan cuenta también de un cambio de estilo en su literatura. Y está asociado a este cambio de soporte material en la escritura. Si por ahí está Raúl Vidal, quizá le interese y tiene algo que decir sobre este aspecto. Y por último, el escritor argentino Ricardo Piglia, que, bueno, se sabe ya antes de morir y hacia el final de su vida, preso de una silla de ruedas, ¿no? Y de una enfermedad degenerativa, iba perdiendo la movilidad.
al punto en que la llega a perder casi por completo y escribe con un hardware de nombre Tobí, con doble I, su último libro póstumo, que es un libro de cuentos que tengo por aquí, Los casos del comisario Crochet. Y él mismo pone en una nota que, bueno, que siempre le ha interesado la relación de los aparatos de escritura con el estilo y que no sabe si su estilo va a presentar modificaciones a partir de que él escribió ese libro con ese hardware. Es un aparato un poco como de ciencia ficción y él dice que le permite escribir con la mirada. En realidad no es con la mirada, es con el movimiento de los ojos, pero el hecho de que él diga con la mirada me parece que justo introduce algo del orden de la pulsión y del objeto, ¿no? Que está presente en toda escritura. Lo que dice Piglia es que él, bueno, no es el más indicado para decir qué cambió en su estilo, pero que deja la pregunta en el aire, ¿sí? Y la pregunta entonces, bueno, ¿qué cambia y cómo a partir de un cambio también en los instrumentos de escritura? Es justo lo que yo retengo también y que intento investigar a partir de que Lacan introduce el nudo borromeo en su enseñanza como un instrumento de escritura. Vamos entonces a hacer un ejercicio de lectura, es lo que quiero proponerles hoy, con respecto de la tercera. Es una conferencia particularmente rica en indicaciones, se podría decir hasta cierto punto, didácticas de Lacan, de la relación que puede tener el quehacer del analista con el nudo borromeo, una cuestión que no es evidente siempre, ¿no? Yo a veces digo que desde que Lacan introdujo el nudo en su enseñanza, el nudo se vio envuelto en un problema de no relación. Y no tanto porque en cierto momento de su recorrido Lacan intentará escribir la no relación sexual, un intento afortunadamente fallido, como ha señalado Jean Lalouche, sino porque desde que lo introdujo los alumnos de Lacan no veían mucha relación entre lo que ellos hacían cotidianamente en su práctica y el nudo borromeo. Eso es algo que me parece que en la tercera puede atenuarse, por así decirlo, de alguna manera, ¿no? Entonces, hay que hacer un breve recorrido muy deprisa por justo el seminario anterior, que se puede decir que es el primer seminario estrictamente borromeano de Lacan, es decir, que consagra todo el seminario al estudio del nudo borromeo de tres consistencias, ¿no? Voy a empezar entonces a compartir pantalla, sí, porque en este seminario Lacan se aboca al estudio de la puesta en plano y de la estructura del nudo. Justamente los problemas que están en juego en la posibilidad de usar el nudo como un instrumento escritural, ¿no? Entonces, en la primera lección, cuando Lacan asocia por primera vez las tres consistencias del borromeo a las categorías de su ternario, muestra este esquema, que a mí me parece bastante choqueante por su simplicidad y lo que escribe. ¿Se ve ahí? Sí, Gabriel. Sí. Este esquema lo que muestra es, bueno, el camino, el recorrido del camino de la vida que va desde el nacimiento hasta la muerte, ¿sí? Lacan hace toda una larga disquisición del viaje, ¿no? El viaje como errancia ligada, por supuesto, al error, que suena en francés erre, ¿no? Que es también justo el real de la estructura, ¿sí? Entonces, la estructura, ese real, se atraviesa, ¿sí? De una manera insoslayable, es decir,
En el camino de la vida no hay manera de sustraerse al encuentro con esto que Lacan llama en este momento estructura. ¿Qué es ahí la estructura? Bueno, Lacan lo introduce justo cuando está hablando del deseo en el sentido freudiano como indestructible. ¿Sí? Ese deseo indestructible que Lacan define sobre todo a partir de la concepción del inconsciente como un saber no sabido. ¿Sí? Yo creo, y es justo una de las primeras hipótesis de lectura que les quiero presentar, que justo lo que Lacan intenta escribir con el nudo Borromeo es esta estructura, la estructura del saber inconsciente. ¿Sí? Y en este momento, la estructura quiere decir que son tres. Es decir, el nudo Borromeo está formado a partir de tres. Ese es el real con el que Lacan va a empezar a explorar la posibilidad de escribir el saber del inconsciente. Esto es importante porque Lacan insiste mucho en este seminario que el nudo no tiene nada que ver con el conocimiento. El nudo no es un objeto de conocimiento, ni está ligado a una experiencia de conocimiento. Por el contrario, es una estructura que él quiere asociar al saber del inconsciente. Entonces, está muy presente esta distinción de Lacan entre saber y conocimiento. Otra cosa que Lacan va a establecer en este seminario es justo la existencia de dos diferentes clases de nudos. ¿Sí? El nudo levógiro, que se orienta a la izquierda, y el dextrógiro, que se orienta a la derecha. Esto es algo que surge desde el instante en que ustedes quieren fabricar un Borromeo, ya sea dibujándolo o haciéndolo con cuerdas, ¿no? Es decir, no es una cuestión que concierna al nudo como objeto matemático, sino al nudo como objeto físico. Cuando ustedes van a hacer el primer cruce, el primer empalme para construir un Borromeo, están ya definiendo todas las condiciones de los siguientes cruces. ¿Sí? Es decir, es lo que Lacan va a llamar aquí la regla del juego. ¿Sí? La regla del juego que da lugar a dos posibilidades distintas, ¿no? En este seminario, Lacan establece que el nudo del psicoanálisis, y eso no lo va a cambiar hasta el final, es de tipo levógiro. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en el nudo levógiro, el real pasa en 2 puntos por encima del simbólico. ¿Sí? El imaginario pasa en 2 puntos por encima del real. Y el simbólico pasa en 2 puntos por encima del imaginario. ¿Sí? Esto no es indiferente, me parece, en ese campo que a falta de un nombre mejor seguimos llamando la clínica. Es decir, los diferentes empalmes, ¿no?, en la relación entre los registros, hacia el final se verá por qué, no son indiferentes, ¿no? Entonces, el nudo del psicoanálisis, a partir de este momento para Lacan, será este tipo de nudo que da lugar a estas combinaciones, a estas orientaciones, ¿no? Y que sería, desde la perspectiva de Lacan, entonces, la realización del simbólico del imaginario, que es lo que Lacan dice es el psicoanálisis, ¿no? En este momento, Lacan también ya ha tenido la equivalencia entre la trenza y el nudo Borromeo. La trenza de 3 consistencias con el nudo. ¿Sí? Si se fijan, sobre la trenza se puede dar el mismo tipo de condiciones que les acabo de mencionar. ¿Sí? El real pasa por encima del simbólico 2 veces, el imaginario por encima del real, el simbólico por encima del imaginario. ¿Sí? Lo que cambia es la presentación, sin embargo, la relación entre los registros, entre las cuerdas, es la misma. ¿Sí? Esto también Lacan lo ha encontrado en el seminario Lenon-Duper.
Al mismo tiempo aparece ahí también la famosa recta con un punto al infinito y que tomando un recurso de la geometría proyectiva de Desargues, el Lacan va a llevar a la teoría de nudos en préstamo. Esto hay que decir que es una licencia que Lacan se da. En teoría de nudos esto no existe. Es, digamos, una invención de Lacan. Él siempre insistió en que la teoría de nudos estaba realmente en sus albores en los años 70 del siglo pasado, y eso le permitía, me parece, inventar ciertas cosas, darse ciertas licencias como esta, ¿no? El hecho de presentar anudamientos borromeanos con círculos y rectas, ¿sí? La recta al infinito, bueno, de acuerdo a la teoría de Desargues, al teorema de Desargues, hay un punto al infinito que justo en el infinito se curva y se encuentra, se cierra, de tal forma que la recta y el círculo se pueden considerar puestos en el plano como equivalentes. ¿Sí? Entonces, entre los años 74 y 77 se van a encontrar este tipo de escrituras, ¿no? En los seminarios de Lacan, y se puede ver bien que las condiciones que antes dijimos también se cumplen en este tipo de presentaciones, ¿sí? En términos de la relación entre los registros. Dice Lacan que no es necesario que todas las consistencias sean tóricas. ¿Qué quiere decir esto? Que no es necesario que todas tengan un agujero, pero tiene que existir al menos un agujero, ¿sí? Ahorita vamos a hablar un poco más del agujero. Hay otros dos elementos doctrinales que me gustaría mencionar, porque son muy importantes y que están ya enunciados desde el seminario ANCOR. Uno es precisamente la función estructural del agujero, ¿no? Y el otro sería justamente que con el Borromeo se va a tratar para Lacan sobre todo de una escritura, ¿no? Es algo que ya deja establecido justo desde el seminario ANCOR. Entonces, bueno, si decimos escritura, tenemos que decir puesta en plano. Y en lo que sigue voy a señalar algunas particularidades que justo a partir de la ausencia del agujero en el plano, se puede decir que van a presentar a Lacan dificultades, ¿no? Con respecto a el nudo de la tercera, voy a señalar sobre todo el aspecto dinámico de la escritura nodal. Es decir, es una escritura que nos obliga a imaginar un tipo de movimiento y que se puede decir que ya está implícito en los esquemas con las rectas al infinito que acabamos de ver. Es decir, la concepción de la recta que Lacan lleva al plano implica la idea de movimiento. ¿Sí? Y bueno, voy a hacer algunas puntualizaciones en particular sobre la interpretación analítica, tal como Lacan la va a presentar en esta conferencia. Lo que me interesa destacar también es el uso topológico de los términos que va a empezar a utilizar Lacan en estos años a partir del Borromeo. ¿Qué es un uso topológico de los términos? Bueno, lo veremos ahora, pero hay que decir que justo es un uso que se opone al uso filosófico de los términos que se hacen en Lacan. Y él lo enfatiza, en particular en la conferencia de prensa, en la conferencia que da 2 días antes del Congreso, donde se lleva a cabo la tercera, que es importante sacarse de la cabeza el uso filosófico de sus términos, de sus conceptos. Bueno, a este uso filosófico él opone un uso topológico.
del que da cuenta entonces con la escritura nodal. ¿Pero qué quiere decir un uso topológico? Bueno, aquí se podría decir que justo, bueno, un concepto, un término no es susceptible de definirse en sí mismo, es decir, no es poseedor de una sustancia en el sentido de los conceptos aristotélicos, por ejemplo, ¿no? Que son ante todo sustancias, sino es un término que se define a partir de su relación con otros términos, pero sobre todo el lugar que ocupa en esa relación, ¿no? Entonces voy a tomar una definición de nudo de los cuadernos de Paul Valéry, que me parece que puede ser sugerente, ¿no? Los famosos cuadernos de Valéry, en donde él escribe que un nudo, anillo vivo, dice, es un procedimiento matemático que consiste en aislar relaciones para luego combinarlas sin considerar su sentido, sino su estructura. Me parece que esta definición de nudo puede ser muy ilustrativa justo del uso topológico que Lacan le va a dar a los términos con el nudo Borromeo. No se trata de definirlos a partir justo del sentido, sino de la relación borromeana, es decir, estructural, que van a tener con los otros términos que están ahí presentes, ¿no? Entonces, bueno, para volver al asunto del agujero y las dificultades de la puesta en plano, hay que decir que dicho muy deprisa, ¿no? O sea, si el agujero es un componente estructural del Borromeo, en tanto que es lo que permite, decíamos, el enlace, no hay forma de presentar un agujero en el plano, ¿no? Una puesta en plano es justo una proyección, ¿no? Supongamos que yo tengo aquí este Borromeo, lo voy a proyectar sobre un papel. Bueno, lo que queda es justo un conjunto de líneas organizadas, ¿no? Pero sin agujero. ¿Qué es lo que pasa en el plano con el agujero? Bueno, según Pierre Soury, que estudió muchísimo esto en sus cursos, el agujero del espacio en el plano se convierte en frontera, ¿sí? El agujero en el espacio pasa al plano como una frontera que crea regiones de interioridad y exterioridad, ¿sí? Esta antinomia va a ser muy productiva justo porque el Lacan va entonces a situar sus términos a partir de relaciones de interioridad y exterioridad. Al mismo tiempo que se crean también relaciones de vecindad, justo. Hay relaciones de vecindad, ¿no? En los campos que son vecinos, ¿no? Y hay otras regiones que justo se van a caracterizar por estar separadas, ¿no? De esta manera, en esta conferencia, por ejemplo, Lacan va a definir el goce fálico como fuera de cuerpo, o el goce del otro como fuera del lenguaje. Les voy a mostrar nuevamente uno de los nudos de la tercera. Este nudo, tal y como aparece en la tercera, nos mostraría entonces justo este tipo de relación, ¿no? El goce del otro como fuera del lenguaje, es decir, fuera del simbólico, ¿sí? El goce fálico como fuera de cuerpo, el cuerpo debe estar por acá, ¿sí? Es decir, que no hay ni siquiera relación de vecindad, están fuera completamente, ¿no? Separados por el objeto A minúscula, que es otro de los términos que Lacan va a definir topológicamente, ¿no? Y esto de una manera muy novedosa, ¿no? El A minúscula, que ha hecho todo un recorrido
a lo largo de los seminarios de Lacan y desde antes del seminario, ¿no? Digamos que se ha ido paseando por los tres registros, ¿no? Primero por el imaginario, después pasa por el registro simbólico, después un periodo es un objeto que se sitúa en el real, y es a partir de que Lacan encuentra el Borromeo que no va a ser, digamos, parte de ninguno de los tres registros, sino que se ubica justo en la articulación de los tres, en la relación de los tres. Y esto es en el núcleo mismo de la estructura borromea, ¿sí? Cuando decíamos que la estructura en este momento quiere decir que se trata de tres, podemos localizar justo un punto, ¿sí? Que es el punto que se produce en la relación, ¿sí? De las tres consistencias que forman el nudo borromeo, ¿sí? Ese punto es un punto concreto, no es nada abstracto, y es justo en ese punto, que es el núcleo de la estructura, que Lacan va a situar el objeto a minúscula, ¿no? En la conferencia dice que la función del analista en la transferencia es justamente apresar el objeto a minúscula para ofrecerlo al analizante como causa de su deseo. La única manera posible es justo jalando las cuerdas, es decir, manipulando. Ahí es donde se localiza un punto, ¿no? Y donde Lacan escribe el objeto a minúscula. Y Lacan dice otras cosas que, bueno, me gustaría nada más citarlas después, igual para discutirlas con ustedes. Por ejemplo, dice, el nudo hace falta hacerlo. Es decir, que el analista, de alguna forma, dice Lacan, hace semblante, hace apariencia de nudo, ¿no? Resulta muy enigmático, pero me parece que se puede leer justamente como una tentativa de Lacan, que el seminario anterior ha establecido una relación entre el nudo y su decir, ¿no? Que el nudo esté puesto en el lugar de semblante en la teoría de los discursos querría decir que el nudo sería el agente del discurso analítico, ¿sí? Y me parece que algo de ese orden Lacan está quizás considerando en este momento, ¿no? Voy a hacer mención de algunas otras cuestiones para poderlas leer en el nudo, en particular en la operación que les quiero mostrar. Este es el nudo de la tercera. Yo le llamo así porque se puede distinguir de los demás en que justo es un ápax, decía, no es un nudo que como tal esté presente en ningún otro momento, o al menos yo no lo he localizado. Si alguien lo ha hecho, le agradecería ese dato, porque no he encontrado este nudo tal cual en ningún otro momento de los seminarios de Lacan o conferencias, sino es muy específico de esta intervención. En el seminario siguiente va a haber algunos esquemas más o menos parecidos, pero no este nudo, ¿sí? Este nudo, entonces yo le llamo el nudo de la tercera, ¿no? Y me gustaría justo para tratar de pensar el asunto del movimiento y de la imaginación, que es inherente al ejercicio de la topología, según Pierre Soury, ¿no? Él decía que toda topología es sobre todo algo que surge a partir del fracaso de la imaginación. Entonces, en el ejercicio de lectura que les quiero proponer el día de hoy, vamos a tener que imaginar ciertos movimientos en estas líneas, ¿no? No es tan difícil ver en dónde, porque justo hay flechas, ¿no? Hay flechas que Lacan introduce en este momento en el Borromeo y que lo que nos indican es
el movimiento, ¿no? Y en particular esta, que aquí parecería que viene de la muerte, pero no, en realidad es una operación que me parece que habla de cierto movimiento en el simbólico, ¿no? Entonces, en la conferencia, Lacan insiste sobre todo en que la interpretación en psicoanálisis no es algo que concierna al sentido, sino más bien justo a la abolición del sentido. Es decir, no es una interpretación en el sentido de quizás otras escuelas de psicoanálisis, ¿no? Donde se concibe la interpretación analítica a veces como una explicación del síntoma, en todo caso una operación hermenéutica, es decir, realizada siempre sobre el eje del sentido. Lacan insiste, y eso se puede decir que sería la manera lacaniana de interpretar, que lo esencial de la interpretación es el juego de palabras, ¿sí? Incluso en la conferencia de prensa, en la que hice mención, Lacan va a decir que le parece que el juego de palabras es la clave del psicoanálisis, ¿sí? A ese punto. Entonces, esto tiene cierta lógica, porque lo que dice Lacan también es que el síntoma, ¿sí?, es algo que se alimenta de sentido, ¿sí? Incluso dice, es una especie de pececito, ¿no?, que está constantemente abriendo la boca y que solamente la cierra en la medida en que se le da de comer sentido, ¿no? O sea, hay una voracidad de sentido por parte del síntoma, ¿no? Y bueno, entonces se pensaría que si la interpretación analítica recae sobre el sentido, es decir, inyecta más sentido al sentido, no haría otra cosa que alimentar el síntoma, ¿no? Dándole de comer hasta hacerlo reventar. De tal forma que entonces el juego de palabras, y el ejemplo particular que encuentro acá en esta conferencia también es el ready-made de Duchamp. El ready-made, que es justamente, bueno, el equivalente en el ámbito de la plástica al juego de palabras en el ámbito semántico, ¿sí? El ready-made, voy a mostrar rápidamente, por si alguien no los conoce, el más famoso y el que hizo, el primero que hizo Duchamp, ¿no? El ready-made, este es, me parece, de 1912, y que es, bueno, un banco y una rueda de bicicleta, ¿no? Al ser puestos en esta relación, justo bueno, los objetos pierden su función, su funcionalidad, ¿no? Es decir, ya no se puede uno sentar en el banco y la rueda de bicicleta simplemente no puede girar más. Es decir, se crea un objeto a partir de la abolición del significado que tenían estos objetos previamente. Se podría decir que entonces en el juego de palabras sucede lo mismo, ¿no? Los sentidos, los significados de las palabras son anulados en beneficio de otro tipo de producción, ¿no? Y hay que decir que Marcel Duchamp era un inventor de máquinas, ¿no? Aquí tenemos, yo sé que es un tema que interesa aquí en Andamiajes, ¿no? La máquina. En el libro, digo, por supuesto que muy paradójicamente estos objetos han hecho correr ríos de tinta, ¿no? Es decir, se han derramado litros y litros de significado por parte de los comentaristas del arte, pero bueno, eso es más bien una paradoja, quizás desafortunada, seguramente para Duchamp. Sin embargo, Octavio Paz, en el libro que dedica a Marcel Duchamp, que se llama Apariencia desnuda, y que hay que decir que es totalmente contemporáneo de la tercera, porque aparece en 1973. En ese libro, Paz enfatiza justo el aspecto destructor, ¿no?, del gesto, ¿no?, de Duchamp, al mismo tiempo que pone el acento en eso, en el aspecto gestual, en el valor de acto, de, de, de la creación de estos objetos por parte del artista, y dice también algo que es justo
lo que le otorga la posibilidad de existencia al objeto, diciendo solamente un artista podría lograrlo y solamente si este artista fuera Marcel Duchamp. Es decir, esa especificidad me parece que vale también para la interpretación analítica, en el sentido que es algo que solamente se puede producir en la medida en que el analista responde justo en esa dimensión de especificidad a una transferencia, ¿no? Entonces, vamos a pasar a comentar el nudo de la tercera. Gabriel, una sola cosita, yo siempre soy el antipático acá, pero vamos a tener unos minutos más y luego tendrías que redondear para pasar a preguntas y respuestas del público. Perfecto, gracias, Eduardo. Sí, bueno, voy a hacer Para interrupción, pero... unos comentarios muy deprisa, y mi interés básicamente es justo someter este ejercicio de lectura a su discusión con ustedes. Entonces, voy a puntualizar las cosas que quiero remarcar y pasamos a comentar y a dialogar. Bueno, la interpretación analítica, entonces, actúa, por supuesto, en el simbólico y tiene el efecto de reducir el síntoma, ¿no? Lo que Lacan dice es, el síntoma es algo que viene del real, ¿no? En esta conferencia define al síntoma como lo que viene del real y en particular justo del goce fálico. Es una irrupción, el goce fálico que está aquí, una irrupción del goce fálico, ¿sí? Esta irrupción me parece que se escribe en estas líneas, ¿no? Es decir, desde el real, la irrupción del goce fálico en el simbólico se vuelve síntoma, ¿no? La interpretación del analista, entonces, fuera de sentido, ¿sí? Recorta esta región y hace retroceder al síntoma, ¿sí? Hay algunas cuestiones que justo voy a mencionar solamente con un carácter conjetural, ¿sí? Son cosas que yo estoy empezando a explorar. Una de las cosas que me parece que resultan más enigmáticas de este nudo son justo las regiones sombreadas, ¿no? ¿Qué escriben? Lacan no hace menciones explícitas en la conferencia a estas regiones, ¿no? Sin embargo, bueno, aquí volvemos a la cuestión de la relación entre los registros. Estos son regiones que se crean a partir de la apertura, ¿sí? De los registros que pasan por encima, ¿sí? Es decir, en este caso hay una apertura del real sobre el simbólico, ¿sí? Hay una del simbólico sobre el imaginario, acá, ¿sí? Y hay una también del imaginario sobre el real, ¿sí? Y si se fijan, se sigue manteniendo la relación, es decir, el anudamiento, ¿no? Esta línea que... esta línea que está pasando por debajo, acá va a pasar por arriba, en fin, se cumplen las condiciones del tejido borromeano. Bueno, mi conjetura es que en la presentación del seminario siguiente, que se publica en la revista Ornicar simultáneamente a la vez que Lacan lo está dictando, hay una pequeña nota. Y donde Lacan justo establece como uno de los objetivos de ese seminario que está empezando, investigar la relación entre los registros, lo que decíamos al principio, ¿no? Es decir, las categorías del ternario sometidas a revisión a partir de el anudamiento borromeano. Bueno, ahí Lacan hace mención justo de los efectos de un registro sobre el otro registro, y hace mención a tres efectos, ¿sí? Que llama efecto de goce,
efecto de sentido y efecto de no relación. En mi conjetura, justo lo que escriben estos tres sombreados son esos tres efectos, ¿sí? Sería efecto de goce, aquí, ¿sí? Como el efecto del real sobre el imaginario, y esto justo tiene sentido cuando Lacan dice que al mismo tiempo que el síntoma retrocede el goce. Si se fijan, este campo se estrecha también, tanto aquí como aquí, mediante el movimiento de la interpretación. ¿Sí? El efecto de sentido, del cual escribió un libro Guy Legoffé, que publicó hace 2 años, y Lacan establece que es justo aquello que, siendo del simbólico, necesita del imaginario para inscribirse, ¿sí? Pero que lo sitúa en el real. Eso que puede parecer muy abstracto, creo que se puede localizar aquí, justo. Es decir, el efecto de sentido está fuera de sentido, es del real y viene del simbólico, ¿sí? Es un efecto del simbólico, ¿sí? Y el efecto de no relación, que sería la apertura del imaginario sobre el real, aquí, ¿sí? Y que para mí, bueno, va en la misma línea de la distinción que ha planteado Jean Alouche, en donde sitúa justo las tres inexistencias precisamente entre el registro imaginario y el real. Nada más que el efecto sería entonces aquí. Las aberturas escriben otras cosas, ¿no? Por ejemplo, la idea de que el inconsciente sería una abertura del simbólico, aquí, ¿sí? O la idea de que de manera correspondiente el síntoma sería el cierre del inconsciente en el real, ¿sí? Aquí, justo viniendo del real, vemos que es un campo que se cierra, es decir, no está abierto al infinito, ¿no? Ahora, esto que ustedes ven es un nudo muy particular en la medida en que hace convivir ciertos elementos tanto de la trenza, ¿no? Como del nudo de consistencias cerradas, ¿no? Pero hay que decir que, bueno, desde el punto de vista de la teoría de nudos y de la estructura que Lacan está buscando en este momento, no tiene ningún soporte. Es decir, es un uso sumamente libre el que Lacan hace aquí, dándose un montón de licencias, y me parece que es que justo tiene la sensación de tener el nudo Borromeo en las manos. Es decir, está confiado, viene de dedicar 1 año al estudio del nudo Borromeo de 3, ¿no? Ve que esto funciona, por supuesto, en relación a las categorías de su ternario, y se permite ciertas libertades que después, hay que decir, bueno, van a irlo abandonando de manera paulatina, ¿no? Pero me parece que es un hecho que Lacan tiene el nudo en las manos, cuando hacia el final de la conferencia, lo que dice es algo así, ¿no? Y con esto empezamos, si quieren, a discutir, ¿no? Lacan dice que lleva un escrito de 66 páginas, el cual no lee, pero al cual se está refiriendo eventualmente a lo largo de la conferencia, y ese escrito lo deja de lado. Y lo dice, bueno, mi buena resolución inicial era leer, ¿sí? Y dice que, bueno, que en todo caso prefiere no leer él para que pueda leer algo el público. Y entonces dice, si lograran de veras leer lo que hay en este achatamiento del nudo Borromeo, pienso que sería ponerles en la mano algo que les puede ser tan útil como la simple distinción entre el real, el simbólico y el imaginario. Es decir, Lacan tiene el nudo en la mano y se lo quiere poner en la mano a los lectores. Me interesa particularmente ese gesto porque da cuenta justo de este cambio en el soporte escritural que les mencionaba yo al principio, es decir, un escrito discursivo, ¿no? El Lacan él lo va a dejar de lado para poner en la pizarra otra forma de escritura,
donde lo discursivo es bastante más restringido, ¿no? Eso coincide con este cambio de estilo que estoy investigando actualmente, que llamo estilo tardío de Lacan, y bueno, me parece que va en la línea de que, como se sabe, después de L'Etourdi, en el año 72, no hay escritos en prosa, digamos, escritos discursivos importantes de Lacan. Hay algunos pequeños escritos, pero en todo caso, la apuesta de Lacan en términos de escritura se va completamente a dirigir y a ver absorbida por el nuevo Borromeo, ¿no? Entonces, bueno, aquí me detengo y si quieren empezamos a dialogar. Muchas gracias por su atención. Antes que nada, Gracias. Gabriel, gracias, si podés sacar la pantalla compartida para que aparezca. Gracias. Un tema muy complejo que te agradezco como lo has podido presentar. Esteban me va a comentar cómo hacer las preguntas. Dado que son muchas personas hoy, lo que les voy a pedir es por favor que todos silencien los micrófonos y quien quiera hablar lo escriba en el chat. Quien no sepa, el chat está abajo, en la línea de abajo de la pantalla, entonces ahí, cliquean ahí, les va a aparecer al costado y ponen quiero participar. De esta manera vamos a tener el orden de las personas que quieran participar. Y además, les quiero, bueno, ahí Jesús levantó la mano, a él lo veo, pero hay personas que no porque están en otra pantalla, por eso les digo que utilicen el chat. Pero además de esto, dada la cantidad de personas, les pedimos por favor que traten de ser breves en los comentarios o preguntas para que puedan participar todos los que tengan ganas. ¿Sí? No sé, vos Eduardo, ¿querés decir algo? Esto último que dijo Estela es muy importante, de poder hacer la pregunta clara, concreta y concisa, y lo más corta que se puede. Simplemente, digamos, por ser quien animo este espacio, decirle a Gabriel nuevamente gracias por esta presentación. Yo ya había visto una parte en París cuando presentaste algo muy parecido a esto, y decirte que me parece un acierto haber tomado el nudo en movimiento, puesto que realmente ahí es donde el nudo pareciera tener efectos interesantes. Y si puedes, en pocas palabras, Gabriel, hacer referencia al estilo tardío, dado el debate que hemos tenido respecto de la cronología, y me parece interesante que la gente que nos sigue también escuche tu opinión diferente por ahí a la que estamos presentando hasta ahora. Y que te escuchamos, Gabriel, y pasamos después a las preguntas. Bueno, ya que no lo pude comentar, si les parece, nada más voy a poner en la pantalla los rasgos del estilo tardío. Ya no los voy a comentar con detenimiento. Perdón. Pero bueno, les decía que el estilo tardío es para mí sobre todo una especie de anteojos para leer a Lacan, y en mi investigación es importante mantener cierta cronología, justamente porque me parece que los planteamientos de Lacan en este momento son cada vez más acercados al fragmento, a la elaboración, digamos, más en términos de bosquejo que de argumento sólido. Hay una búsqueda, hay una exploración que siempre hace avanzar a Lacan en términos de tanteo, es decir, de afirmaciones totalmente provisionales que no necesariamente se sustentan en la siguiente lección de seminario, muchas de las cuales, por supuesto, estaban también determinadas por la interlocución que tenía con Pierre Soury y con Tomé, ¿no? Entonces, bueno, hay toda una serie de características de estos últimos seminarios que yo englobo más o menos con ciertos rasgos que extraigo de Adorno y de Said de esta manera, y en donde, bueno, la cronología es lo que me permite visitar de manera local y puntual, también de manera tentativa y siguiendo los tanteos de Lacan, sus elaboraciones, ¿no? Gracias, Gabriel. Bueno, si podemos sacar eso, Gabriel, así vemos a la gente. Ahí está, gracias. Bueno, les voy a nombrar la gente que ya pidió para participar.
y les reitero que por favor traten de ser breves porque fíjense cuántas personas son, ¿no? El primero que quiso, lo digo en orden de cómo se fueron anotando. Gianfranco, Patricia Garrido, Raúl Vidal, María Esther Peña, Jesús, Graciela Brescia, Graciela Graham y Juan Piegari. Hasta ahora tenemos esas personas, ¿sí? Así que por favor, hay dos que me dicen que levantaron las manos, pero por favor que lo escriban porque no vemos a todas las pantallas, ¿sí? Hasta ahora estas 8 personas. Entonces comenzamos con Gianfranco. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, gracias. Hola. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Primero que todo, agradecerte y seré breve. Lo último que tú comentas, ¿no? El gesto de Lacan, ¿no? De entregar, ¿no? De así como ustedes lo pueden tener en sus manos, ¿no? Esa cuestión que Lacan hace constantemente y que también es una marca de su estilo. O sea, voy a que Lacan dice, lo único que nosotros podemos transmitir es un estilo, y al mismo tiempo como que él transmitiera el estilo al punto de ponérselo en las manos, ¿no? A la gente del seminario, ¿no? El objeto A, estos recortes de elefantes en el seminario de escritos técnicos. ¿Cómo piensas tú ese gesto que está ahí, ¿no? Así como un gesto en acto, ¿no? Como un estilo que se transmite ahí, ¿no es cierto?, de entregarle al otro. Eso, gracias. Sí, gracias, señor Franco. Sin duda, yo creo que al estar releyendo la tercera y bueno, pensando en lo que quería transmitirles a ustedes hoy, pensaba que sin duda este momento se podría calificar como el máximo idilio de Lacan con el nudo, es decir, hay una relación feliz entre Lacan y el nudo Borromeo de tres. ¿Sí? Esto no va a durar mucho tiempo, pero en este momento en donde Lacan viene de dedicar su primer seminario estrictamente al nudo Borromeo, de hacer algunos hallazgos, todavía no empieza la colaboración con Pierre Soury, que es importante porque Soury siempre lo va a poner en jaque a Lacan. ¿Sí? Es una relación que tiene Lacan con el nudo y se podría decir que es bastante armoniosa, ¿no? El nudo Borromeo de tres funciona para lo que él estaba buscando desde hacía 25 años, que es que, bueno, plantear la estricta equivalencia de los tres registros. Es decir, en este momento cuenta con un instrumento formal para mostrar esta equivalencia, es decir, ya no es un asunto de retórica. El nudo muestra la equivalencia a partir de un objeto formal. La gran pregunta es, ¿no? ¿Por qué Lacan no se quedó con eso? Y eso es lo que me parece, en todo caso, más productivo, como dice Jana Lush en este último capítulo que les mencionaba, donde va a hacer mención de toda la serie de problemas que Lacan va a empezar a enfrentar en el año 75 y donde justo lo que ocurre es que esa región en la que hoy nos estuvimos concentrando, ¿no? En donde está el síntoma en el campo del registro simbólico, esa región se va a partir en dos. ¿Sí? Y eso va a ser una catástrofe para la investigación de Lacan. Eso va a cambiar completamente la relación de Lacan con el nudo. ¿Sí? Y lo que señala Jana Lush me parece importante. Lacan no se cuenta un cuento, no se la cree. ¿Sí? Es decir, no se queda con eso que funcionaba bien. Él sabe justo que la única manera de poder avanzar en términos de psicoanálisis es encarando la dificultad, no es por la vía de la facilidad. Gracias. Patricia Garrido, supongo que es Sí, Patricia Garrido, ahí está, sí. sí, sí se me escucha, ¿verdad? Sí, Hola, sí. gracias Gabriel. Yo también habría escuchado ya parte de este trabajo, pero voy a tratar de ser breve. La semana pasada justamente traje todo el tema de la estructura y por supuesto que he seguido con ese tema. Ya me fui a leer a Bourbaki, ¿no? A todo ese grupo de matemáticos, ¿no? Porque el tema acá es el tema de la estructura, ahora matemática, ¿no? Bueno, esto nada más lo dejo ahí en el camino porque dijiste que el estilo estaba asociado al instrumento con el que se escribe, ¿no? Y
inmediatamente, por lo menos, déjenme hablar así un poco, pero rápidamente entra el tema del cuerpo, ¿no? Porque ya esto lo habíamos platicado en otro momento, pero yo te habría comentado en algún momento que si yo no escribo ahora manuscrito, tengo la impresión de que voy a perder la letra, ¿no? Dado el tema de las computadoras y la tecnología y cómo vamos perdiendo la letra a propósito de esas tecnologías y cómo incide, ¿no? Y para mí el tema de la escritura es muy asociado al tema de mi surdera, ¿no? ¿Al tema de qué, perdón? Al tema de la surdera, de ser zurda, ¿no? Porque inmediatamente me mete la lateralidad, la lateralización, un montón de cosas. O sea, pura orientación en espacio. Pero eso me hizo pensar en todo lo que estás hablando, justamente en el tema del cuerpo, porque no dejo de no escuchar, incluso volví a leer la tercera, y cuando Lacan introduce a Descartes aquí, lo introduce como un dupe, ¿no? De la lengua, ¿no? De la lengua dice, y dice que en realidad sería un gozoy. Yo soy un gozoy, ¿no? Y lo que tú acabas de hablar es que ese goce está fuera del cuerpo, ¿no? Es evacuado del cuerpo. Y si yo pienso un goce evacuado del cuerpo, pienso en la resistencia. Entonces vuelvo a localizar a un Lacan cartesiano, ¿no? Entonces ahí es donde me entran las dificultades con todo el tema del nudo, que era un poco lo que yo planteaba la reunión pasada en términos de la lectura que hace, bueno, en este caso era la lectura de Deleuze, de cómo reconocer el estructuralismo, y ahí estaba todo el tema de puro simbólico, incluido el tema matemático, ¿no? Lo dejo un poco así, creo que es más complejo el texto porque está el tema de la virtualidad. Es decir, si Lacan pone el cuerpo afuera como res extensa, ¿no? Y queda el gozoy, el je, incluso lo dice ahí, el je, ¿no? Ahí está ya esa dualidad cartesiana, ¿no? Y digamos, lo voy leyendo así. A lo mejor estoy introduciendo cosas que haya que irlas extendiendo. Y entonces pensaba... Por favor, Patricia, si podrías redondear. Sí, la pregunta sobre el cuerpo, nada más, ese sería, ¿cómo queda el cuerpo ahí? ¿No? Porque ahí parece, en el nudo este de ahora de la tercera, queda como en el imaginario. Pero lo que estoy hablando y con lo que tú introduces en términos de la escritura, está introducido el cuerpo, ya nada más con la escritura, hacen un montón de cosas, chocan, ¿no? Eso es lo que pienso. O pregunto, ¿no? El cuerpo, ahí el cuerpo. Sí. Gracias, Patricia. Bueno, me costaría trabajo realmente pensar a un Lacan cartesiano más en este momento, ¿no? Es decir, si hay un pensador dualista por excelencia sería Descartes. Y lo que queda muy claro a partir de el Borromeo, es uno de los rasgos que se mencionan ahí del estilo tardío, es que hay la aparición de una nueva forma de pensamiento. ¿Sí? En el caso de Lacan está muy claro que a partir de que introduce el Borromeo, Lacan empieza a pensar de a tres. De hecho, los goces son tres en realidad, ¿no? Es el goce del otro, ¿no? Fuera del lenguaje, fuera del simbólico, el goce fálico, que es el que está fuera de cuerpo, y que es decir que no es un goce del órgano, ¿no? Y el sentido como otra forma de goce, ¿sí? Es decir, hay una manera de pensar siempre de a tres. El hecho de que el cuerpo se sitúe en el imaginario, que es algo que a mucha gente le puede causar descontrol, porque siempre se está recitando en el manual de lacanismo del cuerpo real, ¿no? En realidad, bueno, la experiencia que se tiene del cuerpo está totalmente circunscrita en el imaginario y eso no es ni siquiera nuevo, todo lo contrario, es el estadio del espejo, ¿no? Es decir, el estadio del espejo como experiencia está inscrito también en el nudo y es justamente que el imaginario se impone, ¿no? Como una especie de montaje sobre las cuerdas del real y eso se anuda por la experiencia simbólica. Eso lo había formulado Lacan
desde 1936, por lo menos, en esos términos. Ahora cuenta con el nudo para escribirlo de esa manera, ¿no? Entonces yo no pensaría en ningún momento en ninguna aparición de un dualismo, menos cartesiano, aquí para Lacan, ¿no? Gracias, Gabriel. Raúl. Hola, ¿qué tal? Hola, Gabriel. Hola, ¿Cómo buenas andás? noches. Mucho gusto. Bueno, quiero agradecerte muy mucho. Ya me habías comentado un poco lo de estilo tardío en enero, pero la posibilidad de leer los microgramas de Balzer y el último libro de Piglia, sobre todo uno de sus cuentos que se llama La Película, desde esta posición de lectura que plantearía el estilo tardío, me parece algo que abre, por lo menos en mi cabeza, un montón de cuestiones, en la que no me voy a detener por una cuestión de tiempo. En realidad, quisiera ir, el único detalle que no puedo dejar de señalar es que ese cuento, que me parece de lo mejor escrito por Piglia y de lo mejor escrito por la literatura argentina en los últimos 50 años, se llama La Película, y es el cuento que se anima de nuevo a tocar lo que podríamos quizás silvestremente llamar un real o una punta de real en la Argentina, y que es el cuerpo de Eva Perón, ¿no? Lo logró hacer con el cuento de esa mujer, Rodolfo Walsh, en el 63, y lo logra hacer de nuevo Piglia con este cuento, La Película, como dato. Pero voy a la pregunta tratando de ser lo más conciso posible. Me pareció magnífico cuando te le animás al nudo que llamás la tercera, porque realmente uno está siempre bastante perdido en relación a ese nudo, y a mí me aclara mucho cuando intentás plantear, y lo planteas con bastante claridad, el tema del movimiento. Si hay algo difícil es plantear el movimiento sobre una puesta en el plano. Entonces, cuando hablas de la... Cito dos o tres cositas que dijiste, con las que concuerdo y que irían a la pregunta que te quiero hacer. La interpretación del analista por fuera del sentido nos lleva a la posibilidad de pensar cómo leer por fuera del sentido. Sobre todo, quizás nos sirve la idea de sacar al análisis de la puesta en el plano. Esto puede parecer medio absurdo, pero a veces me da la sensación que los analistas escuchamos como si estuviéramos leyendo un texto escrito, ¿no? Como si no pudiéramos despegarnos del plano. La posibilidad de leer el nudo, que el problema está en que en algún momento Lacan plantea el nudo como un escrito, o quizás no es un problema, si uno lo puede sacar del plano. Lo que me parece que vos intentás hacer, y a mi modo de ver lo lográs bastante bien cuando lees ese nudo de la tercera, es sacarlo de la puesta en el plano, y esa posibilidad es la que me permite plantear, más que la cuestión del instrumento, como valioso en el estilo que decía recién Patricia, la cuestión del soporte, ¿no? Tanto Balzer como Piglia se apoyan sobre un particular soporte. Balzer sobre papelitos minúsculos, y Piglia sobre, yo no diría sobre el programa, sino sobre la mirada. Habría que avanzar sobre eso en todo caso. Entonces la pregunta sería, porque ahí es donde me pareció a mí en lo personal muy esclarecedor, cuando decís, en ese movimiento que señalás en el nudo, entre el simbólico y el real, y decís, cuando el síntoma retrocede el goce, la pregunta que hago es, cuando haces el otro movimiento, el efecto de sentido avanzando sobre el real, ¿qué efectos o qué consecuencias tiene ese efecto de sentido avanzando sobre el real sobre el síntoma? Raúl. Gracias, Raúl. Sí, bueno, hay varias cosas ahí. De entrada me haces pensar en que esta división entre instrumento y soporte es muy pertinente, porque en efecto el problema de la puesta en plano para Lacan conlleva las dos cosas, ¿no? Como decía, es por un lado el instrumento, pero puesto en el plano. ¿Esto qué significa? No es un soporte ya dado,
es decir, la hoja de papel como tal, o la hoja en blanco tan famosa en la literatura. No, es justo el espacio que se crea cuando se proyecta el nudo de 3 dimensiones en el espacio bidimensional. Es decir, es una operación donde el soporte es totalmente consustancial, por así decir, al instrumento, ¿no? Entonces, eso me parece interesante. Yo no lo había pensado tan así, pero entonces gracias por tu observación. Por otro lado, la cuestión del movimiento, bueno, hay dos cosas. Yo respondería de dos maneras. Por un lado, la necesidad, sí, de traer a la tercera dimensión eso que fue puesto en plano. Es decir, el ejercicio de lectura, en particular de estos últimos seminarios de Lacan, nos obliga a volver a la tercera dimensión. Es decir, son objetos, son representaciones, dibujos que no se pueden leer si uno no mete el cuerpo, si uno no mete el movimiento y trae de vuelta entonces el dibujo a la tercera dimensión mediante la manipulación, ¿sí? Es decir, el nudo que pasa como escritura, ¿sí?, de la tercera a la segunda dimensión hace el mismo recorrido inverso en la lectura, ¿no? No hay otra forma de leer esos objetos, justamente porque es algo que engaña a la visión, ¿no? Entonces se necesita meter todo el cuerpo para poder hacer un ejercicio de lectura y eso implica cierto movimiento y esto que tú decías, sacar el objeto de ese plano, ¿no? Sin embargo, en la presentación que yo hice, hay que pensar que justo estamos leyendo no tanto en la manipulación como una forma de ver el plano. Y en ese sentido, los movimientos tienen que ser los que son permitidos en un plano. Es decir, no se pueden hacer en profundidad, ¿no? Un libro que Lacan menciona muchas veces desde los años 60, que se llama Planilandia, que es una especie de novela fantástica de seres que viven en un mundo absolutamente plano, ¿no? Y es muy interesante ver, ¿no?, cómo sería la vida en plano, justamente algo que es totalmente distinto a nuestra experiencia en 3 dimensiones. Bueno, es justamente dentro de los límites que nos impone ese plano que yo propongo el ejercicio de lectura, es decir, solamente se puede hacer un desplazamiento de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, pero no de arriba hacia abajo o de adelante hacia atrás, ¿no? Gracias, Gabriel. Gracias. Por último, el detalle de un Lacan dejando al comienzo de su conferencia, dejando la lectura sobre el plano. O sea, decide no leer lo que tenía sobre el plano. Claro, y decide dar a leer poniendo la escritura que en ese momento está practicando en la pizarra. Jesús. Buenas noches. Sí, gracias. Hola, Gabriel, muchas gracias por tu presentación y gracias porque por lo menos a mí me obligaste a la relectura de la tercera, que es un texto sumamente, iba a decir complicado, pero pues, ¿qué texto de Lacan no es complejo ni complicado, no? Diría yo más bien es un texto riquísimo que me obliga a trabajar y a imaginar muchas cosas. Voy a hacer un comentario con una pregunta, y la pregunta te la hago por adelantado. ¿Qué piensas de lo que voy a comentar? Tú situaste al principio de tu presentación la sesión del 13 de noviembre del 73 de los no incautos como la primera lección en donde tú ubicas la aparición de este estilo tardío de Lacan. Y me parece importantísima esa fecha porque es la primera vez, hasta donde yo tengo registrado, es la primera vez que Lacan le pone nombre a los círculos, que Lacan le pone nombre a los redondeles. Ya no es 3 redondeles del mismo color los 3, ya no son 3 redondeles de 3 diferentes colores, sino que ahora los redondeles llevan un nombre. Él
los va a mencionar como simbólico, imaginario y real en ese orden. Y después lo va a estar mencionando imaginario, simbólico y real. Me sorprende mucho que no lo use, hasta donde yo pude encontrar, real, simbólico, imaginario, como mención de los tres redondeles. En fin, eso lo dejo como un punto. Pero me parece muy importante porque en esa misma sesión del 13 de noviembre que tú señalas, él habla de simbólico, imaginario y real como sus dimensiones con A. Dimensión, no dimensión, sino dimensión. Y que está determinada esas dimensiones, simbólico, imaginario y real, por el calce, que me parece que es un elemento importantísimo a ser tomado en cuenta, la cuestión del calce, que en francés me parece que es coincinage. ¿Cómo? Coincinage. Sí. El calce es calzar un mueble, es poner una cuña debajo para evitar el movimiento. Y en el sentido topológico me parece que el calce tiene que ver con los pasos arriba, abajo, a la hora de hacer los cruces de los nudos. Y que eso es lo que precisamente va a poder posibilitar, es lo que posibilita la orientación de los nudos, en la distinción que tú has hecho de levógiro y dextrógiro. El calce de uno es el contrario en el calce en el otro nudo. El calce en el dextrógiro de X cruce por debajo será por arriba en el dextrógiro. Y eso es importantísimo porque esta escritura levógira y dextrógira, esta construcción levógira y dextrógira del nudo, solo va a ser posible mediante el uso de las letras RSI y de las 6 combinaciones posibles. No hay más que 6 combinaciones posibles. Lo pusiste, está en tu dibujo que aclara muchísimo. Abajo de los nudos pones las 6 escrituras posibles, tanto 3 del levógiro como 3 del dextrógiro. Pero lo que es interesante y que tiene que ver con la actividad que hacemos, con lo que sucede en un análisis, es la lectura que Lacan se permite hacer de esas 6 posibilidades. Te acordarás que en esa lección solamente hace 2 de las 6 posibles. Él va a hablar de la realización del simbólico a través del imaginario y de otra que no recuerdo en este momento. Las otras 4 nos las deja de tareas. Nos las deja de tarea para que las averigüemos cuáles son esas otras 4 lecturas posibles. Y me parece que es importante la cronología en esta cuestión de los nudos, porque en la sesión siguiente, que es la del 11 de diciembre, de ese mismo seminario, del 73, de los no incautos, él va a situar, él va a hablar del agujero central, donde está la intersección de los 3 redondeles, imaginario, simbólico, real. Le va a dar un nombre a eso. Va a decir que es el corazón de esta pequeña construcción, es una célula vacía. En esa sesión del 11 de diciembre... Jesús, perdón, Jesús, discúlpame, pero tenemos 6 personas que quieren hablar. Si podés redondear para que Gabriel te pueda contestar. Sí. ¿Puede ser? Gracias, Jesús. Bueno, ok, redondeo. Me salto esto del pequeño del corazón central, que ahí es donde ubicará tiempo después el objeto A. Redondeo. El 18 de diciembre me parece también otra sesión importantísima, porque es la primera vez en toda su enseñanza que Lacan se apropia del nudo borromeano. Es la primera vez que Lacan va a hablar del nudo como mi nudo. Ya deja de ser el nudo o nudo a secas. Va a hablar de mi nudo y esto no puede no ser sin consecuencias. Esto no puede no tener consecuencias. Voy a pegar un salto enorme para hacer mención nada más de las 2 últimas ocasiones que Lacan, hasta donde yo he podido encontrar, no sé si tú has ubicado otras, las 2 últimas ocasiones que Lacan habla del borromeano. El 5 de enero del 80, en la carta de disolución, y el 12 de julio de 80 en Caracas, que al parecer eso es un agregado de Miller. Está para ser discutido. ¿Qué piensas de esto que comento? Gracias, Jesús. Bueno, muchas cosas. Voy a puntualizar nada más. Estoy muy de acuerdo con lo que
estás introduciendo, Jesús, esto de la dimensión, ¿no? Que podríamos traducir como las casas del dicho, tendría que ver con esto que especulaba yo un poco, que está en la tercera, y que es, bueno, que de qué manera el analista va a manipular las consistencias en el análisis. Pues por supuesto a través de la palabra, ¿no? Y en su seminario Lacan va a establecer una relación explícita y directa, yo diría que de tipo performativo, en relación a el decir, su decir como acontecimiento y la escritura nodal. Entonces, bueno, eso me parece es una clave que hay que tener en cuenta también cuando se lee tanto los seminarios como los nudos mismos, ¿no? La cuestión del objeto A localizado ahí en el núcleo, sí, bueno, lo mencioné también, es precisamente el centro, ¿no? El punto de cárcel que precisamente se localiza a partir de que pone un freno a ese movimiento, a esa manipulación de las cuerdas, es ahí que surge, ¿no? Ahí el nudo queda calzado en ese punto. Y bueno, en relación a las últimas veces que mencionas que Lacan alude a Borromeo, sí, de hecho recientemente, ¿no? En algunos intercambios que hemos tenido con algunos miembros de la escuela, pensando en un coloquio sobre Lacan en Caracas, que se tuvo que suspender este año, pero que bueno, se mantiene la posibilidad de que se efectúe más adelante. Yo me puse a investigar en particular esa intervención y realmente la aparición que hace el nudo Borromeo ahí es muy curiosa y muy llamativa. En particular justo por la aparición de la recta infinita. De entrada, no hay ningún establecimiento, al menos entre los que yo he consultado, que son ya varios, no hay ningún establecimiento que presente el nudo que Lacan habría mostrado ese día, ¿no? Y las alusiones que hace, en realidad, que parecen extraídas de seminarios como Le Santón, son como afirmaciones del año 75, es decir, tienen como 3 años de retraso. Y eso es muy llamativo. Y un elemento que resulta clave ahí es justo la aparición, después de casi 3 años de no aparecer en el seminario, de las rectas abiertas al infinito, ¿no? Y que Lacan hace mención de ella en el seminario, la conferencia de Caracas, justo como figurando el real, ¿no? Que tiene una característica justo es ser abierto, ¿no? Pero es algo que no cuadra, que en efecto, en relación a la investigación borromeana de Lacan, se muestra como algo desfasado, por lo menos como por 2 o 3 años. Gracias, Gabriel. María Esther Peña, escribiste algo, pero hace rato, no sé si lo querés decir o lo dejás ahí para que la gente lo lea. María Esther Peña. María Esther Bueno, Peña. por ahí lo escribió nada más. Graciela Brescia. Sí, hola a todos. Hola Gabriel, muchas gracias por tu presentación. 2 cuestiones breves. Una, en relación al estilo tardío, el libro de Said, que me resultó realmente conmovedor, me parece como una suerte también de ensayo filosófico. Él plantea el estilo tardío como ligado al ocaso de la vida. Además de los rasgos que vos relevaste y presentaste. Y en ese sentido yo te quería preguntar si vos considerabas también esta cuestión en Lacan, si pensás que hay algo de la subjetividad en ese punto de la vida, en el ocaso de la vida, en el 73, Lacan muere en el 80, ¿no es cierto? 81, no recuerdo bien. Que podría estar jugando, por un lado.
Y la otra cuestión es en el nudo, en esa apertura del imaginario sobre el real, si uno de los efectos que se podrían ubicar ahí es la iluminación, como una de las formas de conocimiento. Sería eso. Gracias. Gracias. Respecto a lo primero, sí, ya no me extendí en comentar los rasgos del estilo tardío que tomo en Say y en Adorno, ¿no? En comparación con cómo surgen en Beethoven y cómo los traigo yo a la lectura de estos últimos seminarios de Lacan, pero sin duda hay algo del orden que dices. El estilo tardío, sí, en efecto no es un asunto de vejez como del ocaso de la vida, como bien mencionas, es decir, hay estilo tardío en Mozart, ¿no? En Schubert, que mueren a los no sé, 36 y 32 años respectivamente, pero que hacia el final de su recorrido aparecen rasgos de esto que llama Say de estilo tardío. En el caso de Lacan, sí, ¿no? Es algo que está ligado, por supuesto, a su recorrido final, pero en todo caso lo que me parece más interesante es lo que Adorno menciona con respecto de Beethoven, de el rechazo de los puntos de vista, él dice, realistas, empíricos, para explicar esos cambios y estas cosas que aparecen en la última música de Beethoven, que descontrolan al público, ¿no? En particular, por ejemplo, la aparición del silencio, ¿no? Del silencio en la música de Beethoven, en la última fase de la música de Beethoven, y donde, por supuesto, que sentido común indicaría, bueno, claro, es que Beethoven estaba sordo, ¿no? Se asocia la sordera a la irrupción del silencio en las últimas piezas, ¿no? De la misma forma, el silencio de Lacan es algo que ha llamado mucho la atención en estos últimos seminarios, ¿no? Con respecto de Beethoven, lo que se dice, bueno, no hay que buscar las explicaciones en los puntos de vista realistas, empíricos, sino en el objeto estético mismo, ¿no? Es decir, las causas en la búsqueda estética y el desarrollo estético del artista, ¿no? Eso es más interesante. Y en el caso de Lacan pienso lo mismo, es decir, a mí no me interesa, en todo caso no es lo que yo pongo como relevante en mi investigación, si en esos últimos seminarios, como se ha dicho con suma frecuencia, Lacan ya estaba senil, estaba presa de una afasia, como dice Rudinesco, que explicarían ese silencio. Yo lo que creo es que, por el contrario, la búsqueda de Lacan de una escritura nodal que fuera específica de psicoanálisis está totalmente ligada al silencio, es decir, toda escritura en el límite se dirige al silencio. Y en los últimos seminarios de Lacan, si uno escucha justamente las grabaciones, ¿no? Donde no se escucha más que como una especie de ruido blanco, ¿no? A la gente tosiendo, ¿no? Casi como en un concierto, como el silencio de un concierto. ¿Y qué pasa ahí? Bueno, hay 2 o 3 frases que Lacan dice, mientras lo que está haciendo es dibujar el nudo en la pizarra. Es decir, ese silencio está ligado al ejercicio que está haciendo ahí en ese momento, ¿no? Eso me parece más interesante. Con respecto a la iluminación, sí, bueno, Jan Alush fue el que lo escribió así, pero él mismo me parece que cambió su planteamiento y la manera de localizar la iluminación en el nudo, ¿no? Cuando lo hizo primero en un artículo en los años 80 de la revista Litoral, y después cuando vuelve a eso en escritos más recientes, me parece que él mismo ha desplazado la iluminación en el nudo, ¿no? Ahí habría que ver porque no es algo que tampoco se pueda localizar, me parece, digamos, de una manera fija o ya determinada ahí en el Borromeo, ¿no? Bueno, de acuerdo. Gracias, Gabriel. Graciela Graham. Hola, ¿cómo les va? Hola, Gabriel. ¿Cómo Hola. están? ¿Me escuchan? Ay, qué lío, porque hablaron tantos que a medida que van hablando voy teniendo más preguntas. Pero primero quería decir algunas cosas y después hacer una pregunta. Sobre la iluminación que acaba de hablar Graciela, bueno, quiero contarles que hay un trabajo mío en heterótica que lo pueden ver y ahí está ubicada la iluminación, que se refiere al trabajo
sobre la iluminación de Alush, que es un trabajo que tiene más de 15 años, un artículo. Después me pareció muy interesante el asunto del movimiento del nudo. En tanto, hay algo que a mí siempre me interesa remarcar, que es todos los esquemas de Lacan, todos los matemas de Lacan, tienen un movimiento y que se tienden a leer en forma fija, ¿no? Desde el grafo del deseo hasta el grafo o el esquema de la angustia. Bueno, todos tienen flechas y esas flechas indican movimiento. Ningún esquema de Lacan, ningún grafo de Lacan es fijo, todos tienen movimiento. Después, respecto al no contarse cuentos y por qué Lacan necesita, no se puede quedar con el nudo de 3 sin nombre, le pone el nombre. Bueno, esto me parece que está bien explicado en Freud y después Lacan, de Galup, y eso en no contarse cuentos, que es una frase de Althusser. Althusser es el que dice no contarse, no hay que contarse cuentos. Tengo dos preguntas. Una respecto de algo que dijo Raúl, respecto de que el sentido avanza sobre el real. El sentido me parece que no avanza sobre el real. El sentido avanza es el simbólico avanzando sobre el imaginario. Me parece, y te pregunto, Gabriel. El efecto de sentido avanzando sobre el campo del real es lo que señalaba Gabriel en el nudo. Sí. Bueno, es una pregunta. La otra es, como yo siempre tengo que entrar un poco tarde por problemas, porque no puedo terminar de trabajar antes, entré en el momento que vos hablabas del nudo y el semblant. Eso me queda como pregunta, ¿no? Me pareció escuchar algo que me interesó, que es que el nudo va al lugar de la gente. Eso es lo que más me interesa de todo lo que dije. Que me contestes. Gracias. Gracias, Graciela. Gracias, Graciela. Bueno, este punto justo era la lectura, la lectura que yo sugería. Lo que Lacan dice en la tercera es, ese nudo hay que serlo. Y dice, pero recuerden que del ser solo podemos hacer semblant, faire semblant. No me voy a meter ahora en discutir, pero es una traducción muy, muy difícil, ¿no? Que a veces es muy desafortunada porque arroja a la lengua española conceptos falsos, ¿no? que en realidad son una expresión idiomática y común en el francés, ¿no? Faire semblant es como aparentar, fingir, ponerse en el lugar, en fin, es algo complejo, pero lo que Lacan dice es, bueno, el nudo hay que serlo, y recuerden que del ser solo podemos faire semblant, ¿no? Entonces, yo decía que lo que me parecía interesante quizá considerar es que ahí Lacan está situando el nudo en lugar del discurso analítico, ¿no? Pero eso no era más que una conjetura de mi parte, ¿no? Respecto del efecto de sentido, sí, ya lo mencionaba Raúl, es interesante pensar que el efecto de sentido que está del lado del real, es decir, fuera del imaginario y del simbólico, en donde se articula el sentido, dice Lacan que solamente puede ser captado y localizado por la letra, ¿no? Entonces, es más bien de ese tipo de escritura, pienso, la escritura literal, que algo del efecto de sentido quizás se podría captar, y que, bueno, en el nudo, pienso, no ha sido muy trabajado. De hecho, no hay muchas menciones a esto en el libro de Guy Le Goffet, pero yo creo que Lacan está pensando de esta manera justo de A3, como le decía yo a Patricia, y va a plantear entonces el efecto de goce, efecto de sentido y efecto de no relación. Es decir, no piensa los efectos más que borromeanamente, ¿no? Gracias, Gabriela. Vamos a extendernos 10 minutos más. Sí, porque quedaron 3 personas que ya se habían anotado hace un montón para hablar, así que vamos a terminar un poquito más tarde. Quedan entonces Juan, Alicia y Elizabeth. Juan. Hola. Hola, Juan. No es una pregunta, sino tengo una gran pregunta. Una primera es, por ejemplo, escuchaba hablar a Jesús
del punto de calce, con el cual Lacan insistió al comienzo contra el espacio cartesiano, porque el punto se define por la intersección de tres rectas, aquí se define el punto por el tironeo de los tres cuerdas. Cosas así. Lo que me sugirió todo esto sería de mi gusto, por no decir de mi anhelo, que pudiéramos establecer cortes fuertes de modo tal de poder cancelar en el trayecto de Lacan a algunos periodos, como para no volver a pasar todo el tiempo por ahí. Porque estamos siempre como comenzando nosotros en esta región, no sé, en otros lados. Hay preguntas que tengo hace como 25 años, 30, de que empezó el Litoral. Por ejemplo, después que Lacan escribe en el Sintón con la puesta en el plano, introduce los toros, y las operaciones son cortes sobre los toros. Eso sigue por un tiempo, y después aparece la banda, el corte del toro, una cantidad de operaciones que está haciendo Lacan que no sé bien dónde va. Me pierdo, y en general no es una conversación frecuente, poder establecer algo de cuál es el hilo de la exploración, de la investigación de Lacan y de la relación de Lacan con el nudo. Eso, que implica cortes fuertes y profundos, podríamos hablar otro día de eso, no está a la vista, y hace 30 años que yo extraño tener algo de eso. No sé, a lo mejor Vaperó si lo tiene, en la escuela de la Ola a lo mejor hay, pero entre nosotros no me apareció nunca claro. A lo mejor ahora que se renovó la interrogación sobre el turismo, etcétera, es una oportunidad. Uno de los puntos que nombraron ahí es Patricia. A mí me parece muy pertinente, y con esto termino. Me parece muy pertinente este problema. Lacan decía que la operación sobre el nudo, la manipulación del nudo, concierne algo de exorcizar la inhibición, pero algo así, está implicado el cuerpo. Por lo tanto, que ahí hay una noción de escritura que no es instrumental del todo. Hay otra operación, a lo mejor es la manipulación, pero que no es del orden del cálculo mental, no es una escritura mental a secas, es una operación con un instrumento exterior a la subjetividad y al cuerpo. Entonces, me parece que ese acostado que anunció Patricia me parece pertinente, me parece interesante, me parece que lo coloca en otro lugar al nudo, no la escritura en el sentido de, creo, no estoy seguro, como en continuidad con la escritura alfabética, muy en descontinuidad tal vez. Y ahí, quedo ahí. Gracias, Juan Carlos. Gabriel. Sí, gracias, Juan Carlos. Sí, bueno, varias cosas ahí para comentar. Dejar fuera a cierto Lacan, no sé, yo quizás el origen de esta investigación que mantengo y que llamo el estilo tardío de Lacan, viene de hace muchos años que yo me puse el objetivo de leer en serie los últimos seminarios de Lacan. Y yo solo, ¿no? Yo solo me hice esa lectura, lo que en ese momento podía hacer. Y lo que me quedó fue la sensación, hay veces que justo de una lectura solo se resume al final una sensación, era la sensación de que algo cambiaba ahí drásticamente, de que algo era totalmente distinto en relación a lo anterior, ¿no? Fue años después que haciendo lecturas sobre música, que es una de las lecturas que más me gusta hacer por placer, encontré esta cuestión del estilo tardío y ahí entonces empecé a leer de otra manera esos cambios, justo, ¿no? Y a estudiarlos un poco con más detenimiento, eso es lo que voy buscando, ¿no? Entonces, justo me parece que lo que
cambia, parte de lo que cambia, y eso también lo menciona Jean Alrush en el libro, y después Lacan, es que Lacan empieza a buscar, ¿sí? Si antes hacía suya la frase de Picasso que decía, yo no busco, encuentro, a partir del Borromeo dice, busco y no encuentro. ¿Qué busca? Bueno, justo me parece que a partir del año 75, la pregunta de Lacan con respecto del nudo se va volviendo cada vez más abstracta y en ese sentido más difícil de seguir. Y es justamente la pregunta por la estructura. Es decir, las diferentes presentaciones del nudo Borromeo dan cuenta de una sola estructura o cuántas estructuras borromeas hay. La intervención de Guy Le Goffet en el coloquio Surí de finales de septiembre iba sobre esta cuestión, ¿no? Entonces, todos esos cambios de soporte, ¿no?, que se observa justo en los últimos seminarios, cuando Lacan empieza a fabricar borromeos con toros, que también es una cuestión quizá difícil de seguir, ¿no? Es porque son formas diferentes, con diferentes posibilidades de investigar la estructura del enlace borromeano. ¿Por qué? Porque con el toro, al ser una superficie, se pueden realizar ciertos cortes que Lacan ya conocía de antemano. Y me parece que entonces forma parte de esa búsqueda, ¿no? Al final, la pregunta de Lacan, ¿no?, se va a volver toda una cuestión en su relación con Surí, hasta el punto que Lacan llega a declarar el 9 de enero del 79 que todo esto con respecto del nudo no se sostiene, ¿sí?, que todo fue una mala metáfora y un abuso de metáfora, ¿no? Que no hay posibilidad de sostener ni la relación sexual, ni la no relación sexual, ¿no?, con el nudo, ni la existencia de los tres registros con el nudo. Es una sesión realmente catastrófica, donde Lacan deja caer todo hacia el final. Ese día Pierre Surí no está presente en el seminario, pero se entera de lo que Lacan dijo, y le escribe una carta, y dice a grandes rasgos, señor, me siento muy mal y estoy muy compungido porque me enteré de que usted se refirió a la topología en el seminario como una mala metáfora. Y pienso que eso se debe a un error de mi parte, porque le presenté como siendo distintas dos estructuras borromeas que son en realidad la misma. La respuesta de Lacan ya no se conoce. Pero en el 80, Lacan va a llegar al seminario Disolución, que es justo un seminario que tiene dos frases y todo lo demás se va en diferentes tipos de movimientos que Lacan está haciendo con el nudo, que yo creo que son movimientos que justo sirven para conocer la estructura, y dice, hay un solo nudo borromeo. Esa parece ser la última posición de Lacan, volviendo al nudo de tres. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, Surí lo explicitaba bien en su curso también. Hay muchas cosas que Lacan dejó establecidas con respecto del nudo de tres, pero no con el de cuatro. Es decir, en el 4 lo que se sostenía con el 3 se dejó de sostener. Y ese fue un gran problema para Lacan, y que tuvo que ver justo con el hecho de que no se quiso contar un cuento con el nudo de 3, ¿no? No sé si hay algo que puedo responder, Juan Carlos, a lo que mencionas. Bueno, quedan dos personas, no sé si quieren intervenir, por la hora les digo. Alicia y Elizabeth. Alicia, ¿quieres intervenir? Esperaste tanto, bueno, por eso lo pregunto, solo por eso. Dale. Sí, bueno. Gabriel, vos colocás en la presentación de este encuentro una escultura de Jorge Yeltsin sobre los nudos. Sí. Si querés decir algo, porque coincide que acá en Buenos Aires se presentó en el Malva, hasta ayer, una performance sobre este artista.
Y realmente es interesante, se puede ver por internet, porque la performance viene de una novela que él escribe, El cuerpo de Juliana, es muy interesante, inclusive los curadores que hablan sobre, y me parece que mucho de esto, que sí, que los artistas nos ayudan a tener otros anteojos para poder leer este nudo. Así que si querías decir algo de este artista. Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta, porque en efecto me da ocasión de comentar algo de Eyelson, que es uno de mis poetas y artistas favoritos, debo decir. Es un poeta y artista del Perú que vivió casi toda su vida artística en Italia sobre todo, y que, bueno, hizo del nudo un objeto de exploración también, en los mismos años que Lacan estaba haciendo su propia exploración. Tanto en la poesía como en las esculturas de tela, tanto en la plástica como en las letras. Fue una investigación que hizo sobre las estructuras nodales y que, bueno, son muy sugerentes para mí. Les recomiendo mucho la obra de este poeta y artista peruano. Gabriel. Gracias. Y Elizabeth, que quedó para el final. Elizabeth. Hoy no está más o se durmió, no sé. Elizabeth. ¿Artista? ¿No? Bueno, no está entonces. Un comentario técnico Sí. que quiero hacerle. Sí. Como hemos pasado la cantidad permitida por Zoom, Que nos cambió las reglas. Claro. El Zoom que tenemos Era es un Zoom ilimitado, y ahora ilimitado, y bueno, el gobierno limitado. es para que paguemos más, pero bueno, Claro, lo haremos. pagaremos más. No sabíamos. Ha habido gente que no se ha podido conectar. Sí. Les decimos que esto está grabado y lo vamos a subir en Facebook para aquellos que no han podido entrar. Ha mandado mensajes gente del Círculo Psicoanalítico de Brasil, la Escuela también de Psicoanálisis Brasileira, que no han podido entrar. Les pedimos disculpas, no fue algo que Nos está enteramos excedido, hoy. y nos enteramos hoy que hay un límite, cuando pensábamos que no había un límite. Por eso es que hay gente que no se ha podido conectar, a quienes le pedimos disculpas. Saludos a todos los amigos de Brasil. Hay mucha gente de Brasil, Gabriel. Una pena. La verdad que no cambiaron las reglas, como suele suceder en estos casos, no cambiaron las reglas ahora porque estamos... Pero bueno, queda muchas preguntas en el chat también que ya no se pudieron responder. Sí, bueno, yo pedí que habitualmente eso no se graba, pero yo pedí que me saquen unas fotos, te las voy a pasar, te las voy a trasladar las preguntas, Gabriel, porque las tengo registradas, ¿sí? Lo que quedó, claro, para que vos las respondas o veas... Entonces ya sabemos que no puede ser más de 100. No, vamos a buscar más. Nosotros tenemos un servicio que es pago, y hasta este momento era ilimitado, pero nos acabamos de enterar justamente al ver que hay gente que no puede entrar, empezamos no nosotros, no, pero quien nos ayuda empezó a googlear y resulta que ahora pusieron un límite. Supongo que debe ser para subir el monto de lo que se paga. No, te digo porque yo quise entrar y cuando ya entraba tarde, porque yo siempre entro tarde, y cuando quise entrar no me dejaban y me decían que el cupo estaba lleno. ¿Quién se habrá ido? Insistí, en un momento entré. Bueno, nos acabamos de enterar. Pero bueno, ahora vamos a cambiar este tema, pagaremos más, para que entre más gente, pero la verdad que no era así, no era de esta manera. De todos modos está grabado, así que lo pueden ver. Bueno, y las preguntas me comprometo, Gabriela, a pasarte las preguntas, ¿sí? Bueno, te agradecemos, sabemos que, bueno, tuvimos que esperar, porque estabas muy ocupado, así que te agradecemos el tiempo que dedicaste a la presentación, a prepararla, y a estar hoy acá, que me da un gusto escucharte. Muchas gracias, Gabriel, y agradecemos a la gente que... Gracias, Gabriel, muchas gracias. Gracias, adiós. Gracias, Gabriel, gracias a todos. Gracias, Gabriel. Eduardo, Gabriel, gracias. Muchas gracias. Nos vemos el miércoles. Gracias. Buenas noches. Gracias.